6 de la mañana, 30 minutos, retornamos con información aquí en Enfoque Digital. Saludamos a todas las personas que se mantienen conectadas en nuestra transmisión a través del enfoque.com.co y a quienes nos ven a través del canal Telepetróleo también nuestro saludo en esta mañana de lunes. Como lo decía hace un momento, John, durante el día sábado fue el último día de plazo que tenían candidatos a las diferentes puestos públicos, alcaldías, al consejo, para inscribir su candidatura en los entes y ediles y en los entes territoriales. Aquí en Barrancabermeja, como lo dije hace un momento, se llevó una carrera contrarreloj para inscribir las diferentes candidaturas. Análisis sobre este tema lo vamos a hacer con Raúl Barba, quien hace parte de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial y a quien saludamos a esta hora de la mañana. Raúl, bienvenido a nuestra mesa de trabajo. Qué gusto tenerlo nuevamente. Leli, buenos días, gracias como siempre por la invitación. Bueno, iniciamos entonces haciendo referencia a que ya quedó listo el panorama, por lo menos lo tenemos claro en cuanto al tema de inscripciones a la alcaldía de Barrancabermeja. 6 personas, 5 hombres y una mujer son los que entrarán en esta contienda electoral para definir quién será el alcalde, el próximo alcalde de Barrancabermeja. Raúl, hay que decir que durante estas inscripciones, yo no sé si fue percepción mía, pero sí es percepción de muchos, parece que se hubiese vivido algo atípico con el tema de los avales a última hora, ¿no? Ahí escuchábamos, por ejemplo, el tema que ocurrió con Jaime Peña, que en últimas lo dejó por fuera de la contienda electoral. También ocurrió algo con el tema, sí, fue con Jaime Peña que ocurrió, el tema de las firmas, que a Claudia no le fueron avaladas las firmas, y el tema particular de Nicolás Báez, que tuvo que inscribir su candidatura sin tener la resolución por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La inscribió a la espera o con la confianza de que en unos días la registraduría pues pueda dar ese aval de las firmas que él presentó ante esta entidad. Panorama general, análisis general de lo que fue esta carrera por la inscripción, Raúl. Bueno, Leslie, primero que todo, pues sí hubo un escenario bastante atípico con el tema de los avales, ¿no? Pareciera ser que a última hora se estaban definiendo aún temas de listas, inclusive hay varios partidos que todavía no sabemos cómo, no presentaron candidato y no tenemos la certeza, todavía la claridad de a quién van a apoyar. Obviamente serán apoyos en campaña, porque pues hay una cosa que yo me parece importante que hay que hacerle entender a la gente: con quien te inscribas es con quien gobiernas, ¿sí me hago entender? Es decir, con quien se hayan inscrito el sábado es con quienes van a gobernar. Los otros acuerdos son acuerdos de palabra, o sea, no son de gobierno, porque tú gobiernas con quien te inscribes en la registraduría. Entonces el panorama quedó bastante interesante porque hay varios partidos que no escribieron candidato y que van a terminar haciendo unos acuerdos, pero que no son acuerdos de coalición, son acuerdos me perdonan la expresión, entre organizaciones, y mirar a ver quién garantiza que se cumplen, porque cuando tú haces coaliciones, pues estás en la registraduría escrito y tienes cómo hacer valer tu participación. Entonces mira que de las 6 candidaturas está la primera, pues una candidatura para mí sorpresa, la de Pablo Arteaga, no lo tenía en el radar, apareció a última hora, con un partido que, le estoy sincero, no tengo claro, realmente no tengo claro dónde apareció, tengo que ser sincero, no lo tengo rastreado, no encuentro. Es el partido de reivindicación étnica. Sí, no le encuentro el último senador, el último representante, no sé por qué tienen personería. Alguien me dio a entender que la personería había acabado de salir. Hace una semana. Hace una semana, entonces yo ahí estoy como sin falta de información y prefiero como no opinar. Bueno, hagamos rastreo de candidato por candidato. Exacto. Ya usted empezó por Pablo Arteaga, barranqueño, nacido el 4 de septiembre de 1998. Él es profesional en comercio internacional, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad de Tolima, estudiante de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia. Un dato particular de Pablo Arteaga, que fue quien inscribió, o el autor del Comité Barrancabermeja Solidaria y Unida por la Dignidad de Nuestra Gente, quien hizo parte, ese comité hizo parte del proyecto de la revocatoria de mandato del suspendido alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverry Serrano. Empecemos con Pablo. Sorpresa, no había aparecido en el escenario político hasta el mismo sábado,
que el viernes creo que fue que empezó a escucharse la noticia de que Pablo tenía el aval del partido PRE, quien en un inicio había dicho José Domingo Piña iba a hacer el aval para él. Exacto, ahí hubo también un incidente con el tema del aval, y se suponía que quien se presentaba como la persona a tener ese aval de ese partido PRE era el señor Piña, pero pues a última hora apareció Pablo. Ahí yo qué les digo, o sea, eso es un escenario muy complejo. Desgraciadamente los partidos no están respondiendo a sus militancias, a sus procesos, y pues están apareciendo decisiones que vienen desde arriba, desde Bogotá. Entonces uno ahí solo se sienta y mira el panorama. Hay que decir que había varias personas pendientes de ese aval del movimiento político PRE. Estaba también Jairo Bonza, María Ligia Barrera, estaba el señor Piña y estaba Pablo también ahí como en la lista de posibles personas que iban a atender ese partido, ese aval por parte del movimiento político PRE. Es que mírale, lo más particular es que casi todas las organizaciones o partidos políticos, aunque no tuvieron candidatos, tuvieron gente prescrita, ¿sí me entiendes? Es decir, en el partido de la U había una intención que estaba Paul Solórzano. En el partido conservador hubo unos inscritos, Delfina, creo que el mismo Pablo estuvo ahí. En este PRE estaba el señor Piña, o sea, es decir, ningún aval estaba vacío, por así decirlo. Había gente compitiendo, pero pues a última hora se tomaran decisiones que pues cada colectividad tendrá que explicar cómo fue que hizo su Mira lo que le selección. hizo. Aquí tuvimos a José Domingo Piña. Y él hablaba en micrófonos de Enfoque Digital de que él ya tenía su aval definido y que él iba a ir, y que incluso su campaña tenía una frase muy contundente que era vamos a dar piña o algo así. Pero definitivamente el tema, y yo lo decía, que el partido relativamente era joven, era un partido que iba a salir en las contiendas, pero bueno, el movimiento político que se da, digamos, en estas contiendas electorales, lo que tú decías, Raúl, y es que definitivamente en Barranca Bermeja no había ningún partido político que no tenía, digamos, un candidato que estuviera, o un precandidato que estuviera ahí en línea, pero al final algunos partidos se quedaron sin candidato. Yo creo que la más sorpresiva fue la de Pablo Arteaga, ¿no? Sí, por eso yo lo arranqué como de primero, porque para mí, pues sorpresa, no lo tenía en el radar, sabía por fuentes que estuvo precandidato dentro del Partido Conservador, pero pues ustedes fueron protagonistas de lo que sucedió con Delfina, entonces eso creó toda una situación compleja ahí. Creo que el partido decidió no definir candidato, pero él estaba en esa precandidatura. Raúl, el hecho de que Pablo haya estado ahí dentro del tema de revocatoria del suspendido alcalde Darío Echeverry Serrano, ¿eso puede jugar dentro del análisis que tú puedas hacer, eso puede jugar en contra o a favor de él? Pues mira, lo que pasa es que Pablo hizo parte de la revocatoria, pero también hizo parte del gobierno. Sí. Entonces a mí me parece que eso es como una suma y una resta. O sea, lo que le suma la revocatoria se lo resta la misma participación. Él fue funcionario de, creo que la oficina de turismo, y manejó unos temas, o sea, tuvo un cargo representativo entre la administración de Darío. Entonces, pues entendemos que hay unas diferencias y toda esta dinámica de la revocatoria, pero pues la revocatoria es un proceso que esos 16.000 votos, como dice uno por ahí, nadie se los puede adjudicar. Yo soy de los que creo que ese escenario fue un voto de opinión, muy de opinión. Esos 16.000 votos son de una gente que no vota por partidos, que no se lleva por el corillo, como dice uno por ahí. Son votos de pura opinión. Entonces creer que uno se los va a echar al bolsillo como porque yo estuve en la revocatoria, lo veo complejo. Vamos. Tiene el trabajo duro entonces, porque Sí. recién aparece, no sé si eso también pueda jugar en contra o a favor de él, el hecho de que muchas de los otros candidatos estuvieron presentes ahí de una u otra forma en el escenario público, en la PRE, ¿no? Sí, claro, o sea, es un candidato que llega casi que antes de que la grilla arranque, porque pues todos ya venían tímidamente mostrándose, dando intenciones, de él no sabíamos mucho. Entonces pues sí, parte como una especie de ventaja, como por así decirlo, como la grilla de partida, todos tenían los motores prendidos, calentados, él apenas lo va a prender y lo va a calentar, entonces tiene una pequeña desventaja ahí. Bueno, Pablo escribió su candidatura el día sábado, al finalizar el día sábado, hasta donde tengo entendido, no hubo lista al consejo por parte de ese partido político que fue el PRE, y bueno, uno también entendería porque
fue sorpresivo. No creo Sí, que haya exacto. tenido listo el tema del Consejo. Hasta donde sé, no hubo inscripción de candidatos al Consejo por ese partido. Sí, también tengo la misma información de que no hubo lista, entonces pues es una campaña también atípica, ¿no? Porque pues uno necesita de los concejales, inclusive de los ediles, para hacer toda esa estructura de trabajo en los barrios, entonces pues tiene un reto bastante importante Pablo ahí. Bueno, vamos con Nicolás Báez. Nicolás Báez inscribió pues el movimiento por una nueva Barranca Bermeja, hizo todo el proceso de recolección de firmas, las entregó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y no obtuvo respuesta, Raúl. Primero yo tengo una duda en cuanto a este tema de los tiempos que tiene la registraduría para dar respuesta a las personas que escribieron grupos significativos. ¿Hasta cuándo tiene la registraduría para entregar esa resolución que le diga si las avalamos o no las avalamos? Me tiró una pregunta esas de corchar. Pues no tengo el dato exacto, sé que hay un tiempo definido por ley y todavía estamos dentro de los tiempos para que ellos se pronuncien. Recuerden que fueron, si ustedes se hacen cuenta, solamente por la alcaldía fueron 4 o 5 personajes recogiendo firmas. O sea, estamos hablando de más de, yo a ojo de vuelo estoy contando que fueron más de 200 y punta mil de firmas que la registraduría está contando, 90.000 de Jonathan, 40.000 de Nicolás, 40.000 de Claudia, o sea, el volumen de trabajo que tiene la registraduría es arduo. Si ustedes miran los tiempos, Jonathan fue el primero que inscribió firmas y fue el primero que le dieron respuesta. Después vino Nicolás, o sea, uno esperaría que máximo 8 o 15 días a Nicolás le den respuesta, pero ¿cuál es el escenario? Yo lo veo complejo, porque miren que si Jonathan presentó casi 99.000 firmas, o 100.000 creo, casi que le descabezaron la mitad, 40.000, o sea, casi que tú dices, necesitas tener el doble para que te queden las que son, y creo que Nicolás no presentó más de 50.000 firmas, si no estoy equivocado. Lo que aducían ellos es que tenían, pues previo el trabajo que se hizo dentro de la recolección de firmas, tenían un grupo de grafólogos que hicieron el trabajo para ir con certeza. Ellos están muy confiados. No, sí, y ellos es están muy parte del confiados con el ejercicio tema que de las firmas. cuando uno hace sus trabajos, pero por ejemplo mira lo que ya pasó con Claudia. Con Claudia ya le Claudia, dijeron sí. y Claudia también está por el mismo orden de firmas que él Pero presentó. a Claudia le dieron ya una primera opinión y al parecer no es positiva, porque ella aquí en Micrófonos de Enfoque dijo que estaban haciendo como una apelación, un tipo de apelación Sí, claro. frente a esa respuesta, Ya les está- porque no alcanzaba el número de firmas No, para exacto. poderse escribir por... Es que como les digo, miren el corte tan alto que hay. Jonathan presentó 100.000 firmas y solamente le aprobaron 50.000, 48.000. Eso quiere decir más de 45.000 firmas inválidas. Nicolás también presentó alrededor de 100.000 firmas. Sí, Nicolás él también alcanzó presentó. a presentar casi 100.000 Bueno, firmas. tenía el dato ahí errado, exacto. El dato, o sea, mira que el dato te obliga a que tenés que presentar por lo menos el doble o el triple de firmas para que te queden las firmas. Claudia entregó alrededor de 54.000 firmas. Exacto. 58.000 firmas. Bueno, hay que decir de Nicolás Contreras Báez, que es administrador de negocios internacionales y especialista en finanzas, actualmente estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Barranca Bermeja. En ese escenario, Raúl, en que se encuentra Nicolás, ¿qué podría pasar? ¿Que se quedara, pues como quien dice, como las novias de Sí, Barranca? puede haber ese escenario que no consiga ese aval por firmas y pues yo lo escuché él hablar ayer en algunos programas y veo que está considerando el tema de sumarse a alguna campaña porque le preguntaron, bueno, y si no tiene las firmas, ¿qué hace? ¿No? Estamos evaluando, estamos conversando, o sea, veo que no está cerrado a una opción tiene el plan B como en su cabeza, hay que esperar también, o sea, tenemos que esperar, por desgracia hay que esperar que se dé ese proceso porque puede que se hagan esas firmas y tendremos un candidato ahí que está entrando sobre el tiempo. Lo complejo ahí lo que pasó hace 4 años con la doctora Liliana, pues ustedes recordarán, la doctora Liliana también tuvo la misma situación con las firmas, eso le supuso unas demoras, unos retrasos en salir como a hacer el proceso de campaña, entonces eso juega en contra de uno, esa incertidumbre, la ley de tu militancia, oiga, no tenemos aval, o sea, es un tema complejo, él debe estar, como dicen por ahí, cerrando el corral para que los pollos no se salgan por ningún lado, o sea, para que nadie se le salga y tenga cohesión mientras le dan su Tiene que estar haciendo respuesta, guiños mientras. manteniendo toda su votación controlada mientras se define qué va a pasar con su aval. Él es un muchacho joven, pues está entrando en ese sector, en ese segmento de candidatos nuevos jóvenes. Yo en este momento todavía no me atrevo a hablar de nadie en términos de programas porque no conozco en detalle como los programas. Sería interesante
que un muchacho como él tuviera oportunidad de competir para ver cómo le imprime ese dinamismo como al debate electoral y a las propuestas, porque pues es un muchacho bastante joven. 24 años tiene Exacto, Nicolás. entonces eso anima un poco como el debate electoral, pero pues hay que esperar, porque pues si no tienes aval, asumimos que terminará plegado a alguna campaña. Bueno, sorpresas dentro del tema de Nicolás. Primero, eso que tuvo que inscribir su candidatura sin la resolución por parte de la registraduría en cuanto al tema de las firmas. Y segundo, muchos esperaban el apoyo del Partido Conservador por la cercanía que ha tenido Nicolás también a este movimiento político, partido que en últimas terminó en las toldas de Jonathan Vázquez. Pues lo que pasa es que, mira, el incidente de Jaime Peña con el aval generó algo muy complejo, y es algo que yo definí como que si tienes firma no puedes tener aval. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Nicolás. Esa disputa que ocurrió con el aval de los verdes, que terminó aquí, que no terminó allá, que lo tiene Jonathan, que lo tiene Jonathan, generó un cuestionamiento sobre si tú tienes firmas, si estás recogiendo firmas porque eres algo alternativo, porque no tienes cabida entre los partidos, se vuelve como, para mí me parece ilógico y un total contrasentido que tú recojas unas firmas y después aparezcas con un aval de un partido, porque supuestamente saliste a coger las firmas porque no tuviste espacio en ninguna colectividad. Entonces como bastante paradójico, hago firmas pero después aparezco con un partido, y sobre todo que si se van a hacer esas alianzas con partidos y con movimientos de firmas, uno asume que debería ser una coalición programática inscrita en la registraduría. Y si ustedes miran, la única coalición escrita fue la de Claudia Andrade. Sí. Jonathan se fue con firmas y quedó escrito por firmas. El mismo Nicolás se la jugó con firmas. No, lo que tú dices, no buscó ningún aval. O sea, pareciera ser que el análisis que se hace es que es problemático mezclar ahora aval y firmas. Pareciera ser que lo que fuera a hacer es que esos avales van a llegar como unos acuerdos sobre campaña, nos vamos a plegar, porque hay que ser sincero. O sea, tú me dices el Partido Conservador, pues que el Partido Conservador hace cuántos años no pone un candidato a la alcaldía, hace cuántos periodos no pone concejal. O sea, es un partido que por desgracia está por fuera de la esfera del poder aquí en la ciudad, no tiene concejal. Inclusive creo que en el caso del Umbral hace 4 años o sea, Umbral pues en el sentido que no le dio ni para un solo concejal. O sea, es un partido que no tiene poder en la ciudad. Entonces de pronto Nicolás habrá evaluado que no era tan valor agregado ese aval. O sea, lo que te digo. Entonces, ese escenario de Jaime creó para mí ese sofisma. Si tienes aval, debes tener mucho cuidado qué partidos mezclas con ese aval, porque yo lo decía abiertamente cuando me preguntaron sobre Jonathan. Yo no entiendo por qué Jonathan terminó con temas de avales, si él tenía 100.000 firmas, y de esas 100.000 firmas es casi el 75% del censo electoral. Hombre, yo con esa firma no me desgasto buscando avales. Tengo a la gente, tengo al pueblo. Pero eso no sería una estrategia de los partidos políticos que no tienen una representación que puedan entrar a jugar en unas contiendas electorales, porque ya lo hacías en la claridad frente al Partido Conservador. No tienen ningún candidato, hace mucho no está en el escenario político, digamos, participando activamente. Entonces, ve en algún candidato X que se haya inscrito por firmas o cualquier otro candidato y empezar a hacer coaliciones para poder estar nuevamente en la contienda, porque para resurgir. Usted lo decía, con quien se inscriba es con quien gobierna. Claro, exacto, pero mira lo paradójico, no se escribe, o sea, el Partido Conservador no aparece escrito con nadie. O sea, los acuerdos que va a hacer, lo va a hacer. Son de palabra. Me disculpa la expresión, y es la discusión que yo he tenido con mucha gente que me hablan de coavales, y yo le digo, no, los coavales no existen, existe el aval o la coalición. Es decir, si tú después de inscrito en la registraduría un partido te da un apoyo, es un apoyo político, eso no queda inscrito en la registraduría. Y lo que se cumple como pacto de gobierno electoral es lo que queda escrito. O sea, por eso hago la claridad, la única coalición que hay en este momento es la de Claudia Andrade. Las demás se presentaron con su aval y los acuerdos que hagan no quedan sometidos a la registraduría. Es decir, mientras una Colombia Humana, una UP, un partido renaciente le pueden hacer reclamos a Claudia Andrade en términos de poder, venga, porque hay una coalición inscrita. Los otros partidos yo no sé, o sea, yo no sé cómo un partido conservador va a garantizar que le cumplan sus acuerdos si no aparece en una coalición. O sea, son acuerdos para mí con mucha debilidad.
Bueno, para cerrar el tema de Nicolás, sería entonces, hasta ahora ha dicho o no ha hecho oficial el apoyo de ningún partido político. Exacto. Sería el único candidato que va exclusivamente por el tema de firmas, Sí, ¿cierto? exclusivamente. Si sí. se le dan las cosas, Si porque se hay le que dan las esperar cosas, hay que respuesta esperar, por parte de la exacto. registraduría. Siguiente en la lista, ¿quién es? Freddy Pulesio. Freddy Pulesio se inscribió por el partido Polo Democrático. Bueno, Freddy es también como una sorpresa, ¿no? En términos de que es una persona que viene de un mundo distinto a la política, del mundo sindical. Partido Polo Democrático, él tiene una alianza con el Movimiento Ciudadana Vipe Barranca Vipe, Bermeja, sí. íntegra, próspera y educada, que ahí está el señor Alberto Barajas. Barajas, sí, hay unos encuentros de algún sector de la izquierda, inclusive vi en la lista del Consejo del Polo, porque no la podía dar algunos personajes peculiares, Sí. bastante peculiares, me resulta bastante complejo entender esas... Por ejemplo, cómo se armaron. Raúl, demos nombres. Por ejemplo, en la lista del Polo aparece la señora Delmira Valencia. Ella fue del gobierno del Quimbueno, fue secretaria de Planeación. No logro entender cómo apareció ahora con el Polo. O sea, veo unos encuentros del Polo Democrático. Veo que el Polo no ha dejado en Barranca sus viejas alianzas con el equinismo, como decía alguien por ahí. Porque pues... Le voy a leer la lista del Polo del Léemela, Consejo, por o sea, favor. aquí se la tengo completa, dice. Elmira Valencia es la primera en la lista, Sharon Stephanie Quintero Cruz, María de los Ángeles Camacho Cárdenas, Adriel Beleño Casado, Yasser Cruz, Sí, quien es actual el concejal, actual concejal. David Martínez Pérez, Simón Alberto Hernández Oliveros, Benini Emiliano Saavedra, Amelia Parra, David Mayorga Osorio, Leonardo Jaramillo, Jonathan Yate González, William José Romero, Judith González, Sandra Patricia Carvajal, Jorge Eliezer Jaramillo Calderón y Alexander Trejos Caballero. Mira lo que te digo, Elmira Valencia es una lista, Sí. y tú la rastreas y ella no es una persona que haya hecho parte del Polo Democrático, ella viene de las toldas del elquinismo, entonces es bastante peculiar esa lista del Consejo. Está Yasser Cruz, que es un actual concejal. Todos sabemos que la lectura que tiene la comunidad de los actuales concejales no es la mejor, pues por lo menos si ustedes me preguntan, yo por ninguno de ellos votaría. Pues lo digo tranquilamente, no encuentro qué fue lo que hicieron, cuál fue su papel, cuál fue su protagonismo. Entonces, Freddy tiene un discurso interesante, porque habla Sí. de luchar contra la corrupción, pero El hay tema ambiental. el tema ambiental, pero alrededor de él hay unos lunares complejos, o sea, vuelvo y te digo, está Yasser Cruz, que es un concejal que ha sido ¿Cuáles de serían los gobierno. lunares para usted que tiene entonces Freddy? Decía la señora Elmira Valencia. Elmira Valencia, porque ella representa no los idearios del Polo, sino un sector del elquinismo claramente identificado. Yasser Cruz, que es un candidato, que es un concejal que es de gobierno, que es de esta administración, que participó de lo que ha pasado en esta administración, que uno nunca los ha escuchado crítico frente a lo que pasa. Entonces es un escenario negativo, y hay un tema muy fuerte con Freddy en redes sociales, y es que Freddy asumió una posición antirrevocatoria, inclusive llamó al abstencionismo. Entonces eso es una Se le cosa puede cobrar factura, ¿no? sí, las cuentas de cobro la gente los da, y independientemente de esos 16.000 votos, la sensación que quedó en ese escenario es que quien hablaba de un abstencionismo en la revocatoria, es bastante complejo que hoy pida su voto a la gente, porque la revocatoria era una posibilidad de votar, y negarse a la gente que votara, muchos consideraron que era algo en contra de la democracia. Entonces Hay otro factor con el tema de Freddy, y es el apoyo de la USO, ¿no? Hay Pero yo no hay unas yo no lo diferencias veo, ahí yo no lo en veo cuanto ese al apoyo tema de de la la USO. USO. Bastantes diferencias con la presidencia de la USO. Inclusive yo no veo que él tenga apoyo de la USO, te voy a decir, yo el rastreo que he hecho es que inclusive los señores de la USO, uno por sus redes sociales lo que ve es que están con Alfonso Lash. Pues mi lectura es que están con Alfonso Lash, porque uno le ve manifestaciones de ese será el mejor alcalde, es el más experimentado, entonces yo no los veo ellos con Y es Freddy. contradictorio, ¿no? Porque Freddy es Bastante, un líder sindical bastante, de muchos años, bastante. de mucho trabajo acá Que en estuvo Barranca exiliado. Bermeja. Claro, él este estuvo país por ese- exiliado por temas de seguridad, sí, eso es bastante peculiar, pero por ejemplo mira lo otro peculiar, que hay un sector de lo que era la Colombia Humana que está con Freddy, que es la que representa a Ricardo Durán, que era un La personaje, Colombia Humana. un que sector de hizo- la Colombia Humana, un sector, o sea, una parte que está en torno a este personaje de Ricardo Durán, está con Freddy. Entonces Freddy termina también aglutinando como unos sectores de izquierda
que están por fuera de otros escenarios. Entonces, hay que ver, o sea, yo no diría que es una campaña sorpresa, pero hay que ver qué tanta energía, qué tanta gasolina tiene Freddy para lo que se viene, porque es que ahora empezó la carrera de verdad, qué tanto va a tener para debatir. Lo vimos en el debate del distrito un poco limitado, falto de argumentos. no de argumentos, sino de mayor conocimiento del tema, aunque yo lo he dicho abiertamente, ese debate era un tema demasiado especializado. Yo no sé hasta qué punto yo necesito que mi alcalde sepa tanto de distrito, cuando eso es un tema especializado, pero lo vi como con debilidades. Entonces creo que es un reto para ver lo que se le viene, todo el tema del debate, todo lo que va a haber con el tema de redes sociales, la plaza pública. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver el polo cómo enfrenta ese reto. Ahí detrás está Roberto Esmalvás, están unos sectores clásicos de la izquierda. De un modo u otro la izquierda se dividió, si ustedes lo miran así. Sí. Hay un sector que está con Freddy y otro sector que está con la doctora Claudia Andrade. Bueno, de Freddy saltamos a Alfonso El Hash. Alfonso hizo una inscripción de una candidatura en silencio. Vimos en las fotografías solamente a su señora esposa y sus hijos. No nos enteramos los medios de comunicación, porque cuando nos enteramos fue que ya estaba la foto de Alfonso en la registraduría. Pasó algo también peculiar con Alfonso El Hash, quien públicamente se le había anunciado por el partido Colombia Justas Libres, terminó inscribiéndose por el maíz. Sí, eso fue bastante, a mí me dejó bastante groggy, como decimos por ahí. O sea, yo no la veía venir. O sea, yo esperaba que Alfonso o se inscribiera por ese Colombia Justa Libre, que ya había hecho todo el anuncio, todos los procesos, o apareciera con un cambio radical, ¿no? Es como su partido cercano, y apareció con el aval de Maíz, que pues es un partido que tiende a ser de izquierda. O sea, a mí me dejó, les cuento que yo no sé cómo interpretar eso, porque es que el Partido Colombia Justo y Libre es un partido de derecha, con unas posiciones bien complicadas en unos temas. Ya nos va a explicar ese tema, Raúl, porque tenemos que despedir la audiencia en Telepetróleo. Los invitamos a que se conecten con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elenfoque.com.co, y sigamos esta discusión, porque aquí vamos a seguir dialogando con Raúl a terminar ese barrido por las 6 personas que ya quedaron inscritas formalmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para pelearse por el primer puesto acá en Barrancabermeja, por pelearse la alcaldía del Puerto Petrolero. Los invitamos a que se queden en el canal Telepetróleo con el programa Panorama. Hay invitados hoy en el programa Panorama. Va a estar Juan Carlos Quiroga, candidato al Consejo de Barrancabermeja por el Partido Conservador, y estará también, a propósito, Raúl, Alfonso El Hash, candidato a la alcaldía por el Partido Maíz. Despedimos a nuestra audiencia de Telepetróleo. Aquí vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos conversando con Raúl Barba de cómo quedó este panorama político en el Puerto Petrolero. Encuéntranos en Facebook como elenfoque.com.co. Dale me gusta a nuestra página y síguenos para que se activen las notificaciones de nuestras publicaciones y así estés conectado con lo que acontece en Barrancabermeja y la región. Somos elenfoque.com.co. Información, análisis y opinión. Esta es una oportunidad de inversión para usted. Se vende o se arrienda edificio en excelente zona empresarial de Barrancabermeja, ubicado en la calle 49, número 1532 del barrio Buenos Aires. Son 4 pisos con excelente distribución. Mayores informes al 321-491-5333 o al 312-550-3422. En Emilú Estampados acogemos tus ideas y las hacemos realidad. Encuentra en nuestra tienda mugs personalizados. Estampamos vasos, gorras, mamelucos, tulas, llaveros, lapiceros y mucho más. Encuéntranos en la carrera 32, número 7385 del barrio La Floresta. Celular 318-557-8295. En Emilú Estampados, tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Saludamos a las personas que se mantienen conectadas con nuestra transmisión en Facebook a través del enfoque.com.co. Gracias por estar con nosotros. Seguimos dialogando con Raúl Barba. Él hace parte del Observatorio de Desarrollo Territorial, haciendo un análisis de la forma en que quedó el escenario político en Barrancabermeja, luego de que se venciera el plazo para inscripciones a la alcaldía de Barrancabermeja, al Consejo y también al tema de los ediles. Íbamos por el tema de Alfonso El Hash. Lo decíamos hace un momento. Sorprendió, se le había dado
públicamente el respaldo a Alfonso El Haj, por lo menos de las directivas municipales del partido político Colombia Justas Libres, y de repente nos enteramos que el doctor Alfonso El Haj se escribió o inscribió su candidatura por el partido político Maíz. Sorpresa. Sorpresa, porque lo que les estaba empezando a decir hace un momentico, son dos orillas distintas. O sea, uno ubica la ideología de Colombia Justa Libre, es un partido que tiende a ser de derecha, con unos temas muy complejos con el tema de población LGBTI, o sea, cero tolerancia, y Maíz es otra cosa totalmente distinta, es como saltar de una orilla para otra. Yo encontré ayer, rastreando aquí como para tener elementos de análisis, encontré el pastor, una declaración del pastor de Colombia Justo y Libre cuando inscribió la lista al consejo. Le preguntaron que qué había pasado y la respuesta es bastante vaga, dice no hubo pronunciamiento. No hubo pronunciamiento, entonces a él le preguntan ¿y qué pasó? Entonces él cuenta que Alfonso lo llama el martes y le dice que va a renunciar al partido, sí, y que va a renunciar a su aspiración porque considera que no le definen el tema. Entonces, bastante complejo ese tema porque aunque las directivas locales y departamentales le habían dado su apoyo, inclusive apareció por ahí en una convención de partido aquí local, a última hora termina sin ese aval y con un aval totalmente distinto. Vuelvo y te digo, porque es que, o sea, cambiar de Colombia Justa Libre a Cambio Radical no hubiera sido normal, pero es que es saltar de la orilla de la derecha y casi que de la extrema derecha, en el buen sentido de la palabra, quiero hacer la claridad, no estoy diciendo que extrema derecha en el sentido que tiene unas posiciones muy radicales con temas como el de la comunidad LGTBI, a pasar su movimiento Maíz. O sea, ustedes miren a quién avaló Maíz en todo el país, a Holman Morris, a Sergio Isnardo. O sea, no sé si Alfonso está en el lugar equivocado o Maíz está en el lugar equivocado. Pero Alfonso también nos contó que él, digamos, tenía el aval de Colombia Justa Libres y que tenía dos partidos más, que era el de Maíz y el de Cambio Radical, y que esas negociaciones estaban ahí como para un apoyo en remojo para apoyar su candidatura, pero que efectivamente se iba a escribir por el partido de Colombia Justas Libres y cambia al Maíz. O sea, no, digamos que ahí estaría, eso de cambiar de extremo, pues sí, evidentemente los partidos son muy radicales, muy extremos, muy distintos, pero él tenía ya en conversaciones al Maíz. Mi pregunta es, ¿eso le puede restar a Alfonso en su campaña? Pues a mí me parece que no es que le resta, pero sí lo pone a arrancar como de cero. ¿Sí ves? Inclusive si ustedes miran, el hombre ya cambió algunos diseños, algunos colores de su campaña. Cambiaron las piezas comunicacionales. Eso fue de inmediato. Claro, exacto. Entonces es como arrancar de cero en términos, por ejemplo, en términos comunicacionales de poner una imagen y unos colores, terminas que arrancar de cero. Lo otro que yo veo una debilidad es cuando vi la inscripción de la lista de Cambio Radical, que es una lista fuerte, por así decirlo, fuerte en el sentido de que están los mismos de siempre. Ellos dicen que van a obtener más de 15.000 votos, ellos no manifiestan que no tienen candidato, entonces uno dice, oiga, Alfonso llegó sin una pata, porque uno esperaba que ese Cambio Radical manifestara por lo menos abiertamente que lo va a apoyar a él. O sea, yo no veo tan fuerte esa campaña. Yo hace 2 meses tuve la oportunidad de conversar con alguien cercano a él que me decía que ellos tenían todos los sectores copados. Yo hoy veo que esos todos sectores copados no están tan copados y veo que casi que me arriesgaría a decir que Alfonso en ese momento está replanteando toda su estrategia, totalmente. O sea, todo lo que él tenía en su cabeza se le cambió, toda la partitura. Entonces eso es arrancar de cero y perdió tiempo porque es evidente que hay un candidato que desde enero está haciendo campaña por todo el proceso que viene haciendo y aquí le va ganando. Usted hablaba de los lunares de Freddy, ¿cuáles serían entonces los de Alfonso? A mí me parece que ese cambio de partido se le va a generar problemas. Porque, por ejemplo, yo entiendo que alguna de las preocupaciones de Colombia Justa Libre era el tema de las alianzas que tenía Alfonso con algunos sectores del LGTBI. Entonces, no sé si ese sector, al salir Alfonso de ese partido, volverá o no volverá. Esa ausencia de su partido natural o de su colectividad más cercana, que es Cambio Radical, que no la veo tan cercana a él, lo veo que puede tener debilidades en su campaña. Bueno, seguimos entonces, dejamos el tema de Alfonso. Jonathan Vázquez. Y vamos con Jonathan. Bueno,
Jonathan también estaba esperando el tema de la registraduría. El día sábado se había anunciado que iba a inscribir su candidatura sobre las 10, 11 de la mañana. Estuvimos allí haciendo presencia. Se mantuvo ahí como en stand-by la inscripción. Dijeron que la registraduría pues había tenido inconvenientes con el tema de las citas, que se habían retrasado y no se hizo la inscripción en las horas de la mañana. Cierto tiempo después, póngale término de 1 hora, se conoció que ya tenían el aval por parte de la registraduría. Entonces, ahí también hay un tema, Raúl, y no sabe uno si en la mañana, ¿cómo pensaba inscribir Jonathan cómo pensaba él inscribir su candidatura si todavía no tenía la respuesta por parte de la registraduría? Mira, yo soy de los que creo que Jonathan estaba jugando, como dicen por ahí, a la doble banda. ¿Por qué? Porque era esperarse, o él estaba esperando esa cantidad de firmas inválidas, o la tenía dentro de su cálculo matemático. Sí. Y me imagino que ya había sido advertido de la cantidad de firmas que estaban siendo invalidadas. Entonces eso lo ponía en un preaviso que lo obligaba a moverse a tener un plan B, como decimos por ahí, y el plan B era tener algún coaval o un aval que le permitiera inscribirse. Lo que pasa es que mi lectura, análisis político de Raúl Barba, me parece que se desesperó en ese escenario, terminó metido en toda esta locura del Partido Verde, porque digan o no diga, expliquen o no expliquen, estuvieron metidos, o sea, todos se terminaron participando de ese enredo que hubo ahí. Entonces, yo siento que eso le restó puntos y va a tener que voltear esos puntos negativos que producto de esa estrategia, vuelvo y te digo, desesperada o acelerada, de pronto él pensó que se iba a quedar sin aval, y cuando uno analiza ese aval del Verde, uno dice, oiga, ese era el aval que más le servía a Jonathan, si me hago entender, en términos de su propuesta política, ese era el aval que más le servía si no tenía firmas, o yo sinceramente no veía a Jonathan avalado por el partido de la U. Pues con todo ese discurso que tiene, y uno con el aval de la U, complicado, o con el aval del Partido Conservador, complicado. Entonces, si tú miras el aval del Partido Verde, un aval bueno, bacano, o sea, representaba lo que él representa. Por eso uno puede decir que él se arriesgó a meterse en ese berenjenal, en que se metió y todo lo que pasó. ¿Pero por qué recibir el apoyo de estos partidos? Bueno, yo después veo un video donde él manifiesta, después de escrito, que va a recibir unos apoyos del Partido Conservador, de la ASI, la U y el Verde. Pues se habla de un tema de que él quiere hacer un gobierno incluyente con todos los sectores, pero yo la pregunta que le haría al candidato es, y si era así, ¿por qué no se inscribieron en una coalición? Bueno, y hablando, bueno... O sea, ¿por qué no una coalición? Si todos esos sectores lo apoyan a él, y me disculpan la frase que utilizo, y él es el elegido, pues, él es el ungido, pues hagan una coalición fuerte. Una coalición Partido Conservador, así, y hubiera sido una coalición fuertísima. Si ustedes lo miran armada, hombre, eso hubiera sido una candidatura fuerte. No, él aparece con sus cívicos. Yo vi unas frases de él en redes sociales donde él decía que casi que los partidos se debían someter a su candidatura. Entonces yo percibo que ese es el problema de fondo. Yo quisiera ver si a esos partidos que lo van a coavalar, como dicen por ahí, que vuelvo y digo, esa palabra para mí no existe en el régimen electoral, lo van a apoyar post inscripción. Quiero saber cómo van a garantizar que les cumplan los acuerdos, porque vuelvo y digo, lo que se inscribe en la registraduría es con quien yo gobierno en la práctica. Ya los otros son acuerdos políticos que sí, yo puedo cumplir, pero los de registraduría estoy obligado porque es una coalición. Entonces, no sé, veo ese escenario complejo para los partidos, o sea, no sé cómo los partidos pretenden que les garanticen sus acuerdos que van a hacer cuando no fueron inscritos como una coalición y cuando es un candidato independiente y con una independencia fuerte, por así decirlo, porque fueron 50.000 firmas o 90.000 que terminaron en 50.000. Mira, acá hay una pregunta que hace Jorge Elías Evan López. Más que una pregunta, diríamos como una apreciación. Dice, sería muy bueno que se diera una explicación de lo que llaman coavales y lo que es una coalición. Y tú estás haciendo... Pues yo he intentado rastrear el tema porque la discusión se ha dado mucho en redes sociales, me he apoyado con otros amigos de redes, abogados. Bueno, existen coavales, nadie me entrega un concepto donde diga la ley, el coaval es esto, existe. Lo que yo encontré existe, el aval y la coalición. O sea, tú te avalas por un partido o unos partidos... en una coalición y se inscriben.
Yo no he encontrado algo que me diga que hay coavalados, o sea, es decir, que se inscriben como coavalados, no, se inscriben como coalición, entonces hay como una mezcla de conceptos. El coaval se puede sobreentender que es una coalición, pero esa coalición se debe inscribir. Entonces, por eso te digo, a mí me dicen que Jonathan recibió los coavales de esos partidos, pero si no se inscribió, entonces eso cómo se hace efectivo. Raúl, yo tengo una duda y me gustaría que usted nos ayudara a echarle una mirada a ese tema en cuanto a las listas del Consejo, por ejemplo, del Partido Verde, que generó tanta discrepancia ahí por el tema de Jaime Peña, ¿cierto? Sí. ¿Qué podría pasar ahí en ese escenario teniendo en cuenta que, según lo que dice Jonathan, pues ese partido decidió respaldar su candidatura? No, yo los veo complicados, yo los veo con cuesta arriba. O sea, el año que subió el partido fue... Creo que fue el gran perdedor, fue claro, el Partido Verde como porque tal como después colectividad perdió, o sea, perdió esa legitimidad dentro del proceso que había, perdió la confianza en su militancia, la lista terminó, inclusive entiendo que Miriam Guerrero, la primera de la lista, renunció, o sea, sí. la primera en la lista, eso Sí. no es, eso no debe verse como un hecho casual, es importante, era la primera de la lista. Esa lista tiene dos candidatos, dos actuales concejales que me disculpan y yo soy franco, yo no sé qué tanto sumen. Sí, que son Luis Fernando sí, yo no sé qué tanto Holman, me ¿no? sumen a esa lista cuando han sido concejales de gobierno, han apoyado esta administración. Yo no los veo religiéndose. Si me equivoco, pues me la cobrarán, porque así funciona en política, pero no los veo religiéndose. Veo que esa lista terminó desdibujada, o sea, inclusive alguien decía que no se iba a escribir y terminó escribiéndose, o sea, para mí eso termina mal, eso no va a terminar muy bien, y inclusive no sé cómo van a manejar ese tema de Leonidas para la gobernación, porque aquí hay casi que 3 candidatos que terminan apoyando a Leonidas, sin decirlo. El mismo Jonathan pareciera ser que lo va a apoyar, el mismo Frei lo apoya, Jaime Peña lo estaba apoyando, entonces, no sé, veo esa lista del partido complicada y en un escenario que implica reconstruir partido, porque es que el partido fue el que quedó totalmente deslegitimado. Bueno, echémosle una repasada a esa lista. Miriam Guerrero, que como usted lo decía hace un momento, renunció, no sé dónde terminó Miriam, sé que se fue para otro lado. Iba a ser entiendo que iba a ser como un comunicado y se iba y no he encontrado como el pronunciamiento de ella sobre el tema. César Augusto Guzmán, Cilia Gutiérrez. César, que es de la línea de Yidis. Holman Jiménez, actual concejal, usted hacía referencia, sí. Al igual que Luis Fernando Calderón, John Alexander Martínez, Rogelio Escarpeta. Rogelio Escarpeta, uno de los líderes de la revocatoria, aparece en el Partido Verde, un ex Partido Liberal, creo yo que es un clásico del Partido Liberal. Sí, sí. Bueno, Daniel Solano, Dana Michelle Telles Lescano, Marilyn Daniela Tobar Flores, Alfredo León Villamizar, Diego Alejandro Gómez, René Ramírez, Jorge Isaac Padilla, Shinley Dayana Vental y Jessica Natalia Suárez Cuadros y Francisco Javier Silvia Pacheco. Esa lista es interesante porque es una diversidad, pero vuelvo y te digo, el escenario de lo que pasó con Jaime Peña los pone cuesta arriba, les pone muy cuesta arriba la situación para lograr legitimidad ante la gente, o sea, y inclusive la elección que ellos hayan como partido, que no está claro si es Jonathan, porque pues yo no he visto el comunicado oficial, yo solamente hablo sobre comunicados oficiales, que puede generar, por ejemplo, dentro de la lista, que si haya todavía gente que considere alguna lealtad a Jaime y ante los Jonathan se termine de romper ese escenario. O sea, yo veo este partido muy, muy roto, inclusive si ustedes vieron generó un efecto hacia Santander, hubo una pugna entre Fabián Díaz, que es el representante a la Cámara por una coalición donde están los verdes, y Leonidas, claro. Mire que el tema, como yo le decía a alguien, esto es un tema de implosión, entonces ya implosionó acá y por allá ya implosionó también ya en Bucaramanga. Bueno, enumeremos, lunares de Jonathan, y vamos por Jonathan, los lunares sí, entonces. Jonathan, pues a mí me parece que el lunar inicial grande es lo que pasó con el Partido Verde, sí. Como les dije, para mí es un mal cálculo, ese es mi análisis, él hizo un mal cálculo, se desesperó, fue a buscar ese aval como plan B y generó todo lo que generó. Hay mucha gente hoy cuestionándose si realmente él representa esa independencia. Entonces es una cosa que él va a tener que demostrar si realmente es independiente como lo ha querido evidenciar y cómo va a manejar esas alianzas con esos partidos, Partido Conservador, Partido ASI creo que es el otro. ASI, la U. ¿Cómo se van a manejar eso en campaña? No sé, yo por ahí ya veo publicaciones duras en redes sociales
de personajes que la gente ya no quiere, pues, y que considera lesivos para la política de la ciudad y lo relacionan con Jonathan. No sé, él tiene que mantenerse desmarcarse, por así decirlo, de lo tradicional. Él se mantiene, para mí, esa campaña fuerte mientras se desmarque realmente lo tradicional. En la medida que se acerque a la política tradicional, Bueno, vuelve a lo mismo. ese sería el reto entonces que Ese sería tiene el reto de Jonathan Jonathan Vázquez para Vázquez. avanzar en el tema de su candidatura. ¿Seguimos con quién? Claudia Andrade, la Claudia última. Andrade se inscribió. Me disculpa que la dejamos de última a las Sí, mujeres. es pues, la para que no única vayan a creer mujer, que es la única mujer que hay en esta contienda electoral peleándose por la alcaldía de Barranca Bermeja. Ella se inscribió sí con una coalición Colombia Renaciente y Colombia Humana UP, pero Claudia también hizo el proceso de recolección de firmas. ¿Qué hay que decir entonces de esta candidatura de la doctora Claudia Andrade? Yo le veo un lado positivo y es esa capacidad que tuvieron de tejer esa coalición, porque la tejieron y de un modo u otro, aunque ella también tenía esa disyuntiva como Jonathan entre firmas y aval, y de un modo u otro ella utilizó las firmas y tenía como el aval como plan B. Tenía claro que debía forjar una coalición, es decir, ella no se enredó con esto de un solo aval. Entonces yo creo que ella en toda esta locura de este último mes de avales, ella estuvo como tranquila, pensaría uno. Sí. Tenía su aval, nadie se lo iba a disputar, era una coalición que se formó inclusive desde Bogotá, Colombia Humana UP, que ya tiene varios candidatos ya a nivel nacional. Entonces, por ese lado lo vi positivo, o sea, logró coalición, logró unir, logró tener un aval. Sin embargo, el tema de las firmas te da una lectura. O sea, no haber alcanzado las firmas te dice que hay debilidades en esa campaña y que la realidad es que la campaña arrastra cosas, ¿no? Tiene unos a regímenes viejos. Uno no puede negar que a Claudia la intentan relacionar con el FILA, con el antiguo FILA. Sí. Entonces, ella es otra de las que yo creo que te tiene que desmarcar de todo lo que sea FILA, de todo lo que sea política tradicional. Se tiene que desmarcar totalmente. Acá por lo menos ella dijo que no iba a tener el apoyo de los liberales. Sí, claro, de hecho el Partido Liberal se fue solito por allá con una lista que yo diría que está condenada también al fracaso, porque no son partido de gobierno y ahora no pueden aparecer diciendo que todo va a cambiar cuando han estado dentro del gobierno actual. Yo que veo problemas con Claudia, cómo mantiene esa coalición de la izquierda. Como dicen por ahí, cómo mantienen todos esos monos en la foto, porque ahí hay unas, ustedes saben como la izquierda, sí. Miren cómo está defraccionada, hay un sector con Freddy, hay otro sector con ella, entonces vamos a ver si ella logra mantener esa Colombia Humana UP junta y ese renaciente, hasta dónde, cómo controla uno esa coalición, porque es que aquí es coalición y aquí todo se sopesa en conjunto, o sea, ya no actúa como los otros candidatos que son aparentemente un poco más autónomos. Entonces el reto en ella está en manejar esa coalición y cómo se desmarca de la política tradicional que representaría ese FILA, que nadie quiere volver a nada de eso del pasado. Eso yo quiero decírselo a la gente. Algo claro de estas elecciones es que hay un escenario real de renovación. La gente no quiere más de lo mismo, ni los mismos personajes, ni los mismos discursos. Entonces, eso es un reto para todos. Yo quiero hacer aquí un final como análisis del tema de firmas, y es, independientemente de lo que sucedió con cada candidato, globalmente el tema de firmas, lo que va a suceder en los próximos 4 años va a ser complejo. Yo quiero ver quién va a recoger firmas los próximos 4 años, porque se recogieron casi 100 y punta mil de firmas, y uno a veces le queda la sensación si la gente firmaba porque sí, o sea, si realmente esas firmas representan una ciudadanía activa, beligerante, participativa, o realmente fue un ejercicio de regalar unas firmas. Entonces, como ya fue estrategia de los... O sea, yo sí quiero ver en 4 años quién se va a meter en esa vaca loca de recoger firmas y a quién le van a dar firmas. Bueno, o digamos que los candidatos que se inscriban por firmas, digamos, tengan más coherencia en el ejercicio de la representación ciudadana, ¿sí? Para que se vayan definitivamente por su movimiento ciudadano. Exacto. Significativo y no estén buscando avales políticos, o que se haga una reglamentación frente a esa figura. Claro. Sí, porque digamos aquí hemos tenido conversaciones con personas de la MOE, y ellos dicen, bueno, definitivamente lo pueden hacer, ¿sí? Usted puede inscribirse por firmas y después irse por un aval de un partido. Lo que pasó. Sí, pero el tema es éticamente son. Exacto, como la ética, o sea, como que, oiga, es lo que yo decía ahorita cuando
arrancamos. Si yo tengo 100.000 ciudadanos que me votaron y el censo electoral es de 150.000, o sea, tengo 75% de censo electoral. Hombre, yo tengo a la ciudadanía apoyándome, yo no necesito los partidos, en teoría, o sea. Pero es que cada ciudadano puede firmarle a cualquiera. Uno le puede firmar a Es que cualquiera. eso es lo complejo de las firmas. Y lo otro, yo les digo una cosa, yo nunca vi de firmas en la ciudad. O sea, ¿sí me entienden cuando uno dice ambiente de firmas? O sea, uno no veía lo que pasó hace 4 años con el fenómeno de las firmas de Jonathan, con las firmas de Ileana. Yo sí vi ambiente de firmas, o sea, yo veía gente recogiendo firmas y uno veía el tema. Yo hoy lo vi un tema muy por ahí, un subterfugio, por ahí uno se los encontraba de vez en cuando, algunos pelados, y inclusive ni le a mí, yo les digo una cosa, yo no firmé, porque yo no firmo eso, pero nunca me ofrecieron planilla para firmar tampoco. O sea, entonces me pareció gracioso que dijeran que uno cuenta casi 200.000 firmas. Eche, pero a mí nunca me pusieron a firmar. Bueno, como ustedes dicen, habrá más de un ciudadano que habrá firmado 5, 6, 7 veces, Sí. pero entonces mira que es paradójico. ¿Para qué son las firmas? Las firmas son para que un ciudadano apoye un movimiento y terminan apoyando 5 o 6. O sea, ahí hay que cuestionarse el tema de la democracia, si está funcionando para lo que es. O sea, Y la percepción que tiene la ciudadanía también frente a esos de regalar procesos. la firma, o sea, Ajá. la gente no logra entender que realmente la firma no hay que regalarla, es un apoyo válido y hay que saber a quién le doy la firma. Exacto. Es que tiene que haber un tema de pedagogía electoral ahí, ¿sí? Un tema de pedagogía para la ciudadanía frente a ese tipo de escenarios, ¿sí? Porque si no se convierten en lo que han manifestado muchos, que se convierte en la forma en como que una persona pueda hacer campaña casi 9 meses. Sí. Claro, no, y además que con los mecanismos que tú terminas recogiendo firmas, no, tú puedes simplemente coger y empezar a pasar planillas internamente y empezar a pagar por firmas, ¿no? O sea, no tienes que hacer ninguna campaña, simplemente le dice a alguien, tiene estas planillas y cada firma le vale tanto, consígamelas. O sea, no importa lo que tenga que decir, simplemente consiga firmas. O sea, digo, yo no vi ambiente de firmas. O sea, me dicen que son 90.000 de, o sea, imagínense, 90.000 de Jonathan, otros 90.000 de Nicolás, van las de 180, Claudia. más 200 y punta mil. No joda, tenemos una ciudadanía activa, 230.000 firmas. Ojalá esa ciudadanía, o sea, yo solo aspiro Ojalá salga que esa en ciudadanía salga a 27. votar. Bueno, pero y ahí- se vea dentro del porcentaje electoral que va a caer el voto en blanco, que no haya abstención, porque tenemos una ciudadanía viva. Esa cifra es un poco, digamos, jocosa, porque al final termina siendo tal vez los mismos 90.000 que le firmaron a uno, le firman los 90.000 al siguiente y esos 90.000 le firmaron 54.000. Ya, yo me quedaría con la cifra de 50.000 con el que ya aprobaron. Jonathan aprobó. Eso, O sea, realmente son 54.000 50.000 que votaron, que firmaron 5 y 6 veces. Son 50.000. Son Raúl, ya para avanzar y cerrar un poco ese tema de ese análisis tan interesante que hemos hecho hoy acá en la mesa de trabajo, me preguntan sobre el voto en blanco, ¿se le puede hacer campaña al voto en blanco? Porque recordemos que hay aquí y ya se tejió personas que aspiraban, por ejemplo, está el tema de María Ligia Barrera, está el tema de José Domingo Piña también, que han dicho que le van a apostar al tema del voto en blanco. ¿Qué papel puede jugar el voto en blanco dentro de esta contienda electoral? Hay que ser realista con análisis, porque yo no me voy a engañar y los voy a engañar a ustedes. El voto en blanco en Barranca nunca ha tenido peso, para decirlo sinceramente. Nunca ha tenido mayor peso. No tengo problema en decirlo, yo hace 4 años voté en blanco. Consideré que ningún candidato era de mi agrado y voté en blanco. Yo creo que el voto en blanco es un medidor de la madurez de una democracia. Porque es que la madurez de una democracia en decir, mire, yo no tengo candidato y no elijo. Eso no es tan malo como a veces dicen que el tibio, que es que se tibió. Eso depende de qué certamen. Para las presidenciales sí, a veces es complejo hablar de un voto en blanco cuando se está definiendo país. Pero a nivel local a veces uno no puede estar obligado a tomar decisiones porque sí, porque hay que elegir entre estos dos porque es el que es. Entonces el voto en blanco para mí es una evidencia, una madurez política de una ciudadanía que dice, oiga, aquí no hay con quién elegir y yo no elijo. Pero aquí en Barranca nunca se ha hecho. Sin embargo, las encuestas que han salido, que no sé qué tan confiables puedan ser, digamos que son confiables todas, han mostrado un voto en blanco ahí, que si tú sumas el voto en blanco y el no sabe no responde, que ese no sabe no responde, para mí a veces es un voto en blanco callado, o sea, él no ha sabido qué votar, tú lo sumas y está marcando el 20% en todas las encuestas. O sea, uno podría llegar a creer que una campaña interesante del voto en blanco podría ser novedosa y podría generar un impacto. Yo no te diría que va a ganar,
pero sí le puede menoscabar la legitimidad a quien quede como alcalde. Mira lo que pasó con Darío. Darío queda alcalde con 31.000 votos. 31.000 votos no más. Él nunca entendió eso, él nunca entendió que él no había sido elegido como el Quimbueno, que ganó con 50.000 y más o menos él tenía una mayoría. Entonces él tenía que administrar unos acuerdos con los otros partidos y nunca lo hizo y terminó todo lo que terminó. Entonces uno se pregunta, en un escenario como el de ahora, gana un candidato con 25.000 votos y te aparece un voto en blanco con 15.000. ¿Usted cómo administra ese gobierno y cómo no hace acuerdos con esa ciudadanía que no votó por usted? O sea, el candidato de ese alcalde tiene que entrar a hacer acuerdos grandes porque tiene otros candidatos con 15.000, 10.000 y un voto en blanco. O sea, si tú sumas todos los candidatos y el voto en blanco son más votos que él. O sea, para mí sí va a jugar un papel en ese sentido, en que va a ser una pequeña fuerza que va a surgir. No digo que va a ganar, no creo que gane. Sería un fenómeno extraordinario. Ustedes saben qué pasa si gana el voto en blanco. Todos salen de la contienda y habría que hacer nuevas elecciones. O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo hasta este momento no tengo candidato y por ahora creo que voy con el voto en blanco. Mire lo que dice María Ligia Barrera. Yo, María Ligia Barrera, puedo hacer campaña al voto en blanco institucional con un hashtag no más de los mismos, apoyando y siendo coherente a mis 18.000 firmas. Sí. María Ligia aquí nos contaba que ella había caminado prácticamente con sus hijos sin dinero, y sin dinero y sin nada, y dice que recogió 18.000 firmas. Es que yo lo voy a comparar con un dato, no es para compararlos, pero sí lo extrapolo. 18.000 firmas, 16.000 votos de revocatoria. Mire que la cifra está por ahí. 24.000. 15.000, ¿cuánto? 24.000, ¿no? 24.000. No, ¿cuántos son? No, o sea, que el dato de gente que no considera que este régimen funciona o que esta administración funcione está como en ese margen, 10.000, 15.000, fueron 16.000 de la revocatoria, ella consiguió 18.000 firmas. Sí, o sea, uno podría decir que hay 10.000 personas aquí que le podrían poner ese voto en blanco. Sí. Y eso no es despreciable, o sea, vuelvo y te digo, y es entender cómo funciona la legitimidad en la democracia. Yo gano una alcaldía, tengo unos votos, pero yo tengo que mirar cómo quedó el panorama. Yo no gano solo, y es lo que nunca entendió Darío. Y aquí no estoy llamando a hacer acuerdos con ponedores, ni que hay que darle uno tiene que llamar a los sectores y mirar cómo gobierna con todo el mundo y cómo lo llama al gobierno sin necesidad de hablar de componentes, sino venga, participe en mi gabinete, ayudar para que manejemos esto porque es un problema de ciudad. Yo sí veo, o sea, yo sí pronostico que el que quede como alcalde no va a quedar con una votación absoluta, olvídense, no va a ganar como el que bueno, inclusive yo soy de los que creo que el que va a ganar no va a ganar con más de 30.000, me arriesgo a decirlo que no va a poner más de 30.000, después me la cobran, pero creo que como está el escenario, no pone más de 30.000 votos. Pues le cuento que Yamil Kur, que aquí nos dijo que encuestador avalado, él decía que una semana antes iba a hacer llegar en un sobre sellado, esperemos que así sea, el resultado y con un aproximado del número de votos, un pronóstico de quién sería el alcalde de Barrancabermeja, incluso se atreve a dar una cifra en número de votos, esperemos, bueno. Y entonces tendríamos, digamos, esa información. 7:27, Raúl, ya para cerrar, ¿qué viene ahora en esta semanita que podremos ver nosotros en esta contienda electoral? Pues primero creo que tienen 5 días para reajustar listas del Consejo, entonces puede que pasen ahí cosas, cambios a última hora, movimientos ahí estratégicos, no sé. Defina lo de Nicolás, yo creo que lo de Nicolás se va a definir rápidamente, porque si ustedes vieron el orden en que ellos entregaron firmas, Jonathan entregó, Claudia entregó y él entregó, entonces a cada uno ya le respondieron a Claudia ahorita la semana pasada, uno esperaría que a Nicolás le respondan esta semana. Exacto, sobre todo para que la contienda sea transparente y todos puedan participar desde el punto cero, pues. Vienen 3 meses de campaña fuerte y van a tener que conquistar como el electorado. Veo un tema ahí con la asamblea bastante peculiar, tenemos 6 candidatos a la asamblea departamental. Yo no sé si hay cama para tanta gente, pero bueno. Me preguntan por acá, Raúl, ¿qué impacto tiene el respaldo de las FARC en esta campaña? Pues mira que no está con ninguna candidata y voy a ser muy franco con esta apreciación. Para mí la FARC es como el patito feo, te abraza y no te da nada, porque realmente la FARC como organización política están entendiendo que es más la imagen negativa que tienen frente a la sociedad que la positiva, y en ese escenario de construir imagen positiva, por lo menos acá en la ciudad, yo no los veo
O sea, no les veo espacio realmente. Cecilia Gómez dice, el partido de Erwin Jiménez Saico, ¿cómo quedó la lista? Pues lo que No tú me inscribieron, dijiste, ¿cierto? no Hasta el escribieron momento es lo y que por se lo sabe. menos Elaine Jiménez, que es su gran electora. En otro partido. Elaine no iba, la otra hermana sí Por eso, iba en pero una te digo, lista. pero Elaine, que es su electora principal porque fue última concejal con no sé cuántos votos, 2000, algún puta, no aparece escrita. Entonces uno diría que hay Infiere, sí. un golpe duro a esa lista. Lo mismo la del partido de la U, que fue sin Paul Solórzano. Miquel Menco dice, con tanto circo entre candidatos y por no ver propuestas claras y diferentes, el voto en blanco es una opción para mí. Raúl, le agradecemos a usted la gentileza No, que ha ustedes. tenido con nosotros, por haber sacado de su tiempo y hacer ese análisis tan interesante de lo que apenas arranca, que es esta pelea por la alcaldía de Barrancabermeja. Muchas gracias y buenos días. A ustedes. Bueno, John, a usted también muchísimas gracias, nos encontramos mañana. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y participaron activamente en redes, preguntando y escuchando ese análisis que se hizo hoy. Recordarles nuestra cita mañana a las 6 de la mañana a través del enfoque.com.co y a través del canal Telepetróleo. A ustedes mil gracias por acompañarnos, nos encontramos mañana, un feliz día para todos.